está Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quien nos escucha en este momento. Varios son los temas que obligadamente hay que comentar, Pascal. Primero, alguna cosa que tiene que ver con la vida personal de los mexicanos. Una de las, no voy a decir ambiciones o de las intenciones de los gobernantes populistas en transición a ser autócratas es controlar todo de todos. Primero es, tus valores morales, los valores que debes tú defender o practicar, y de ahí van pasando a lecturas, etcétera, hasta que llegan a excesos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que debes comer tú para tener una vida sana. Hoy el presidente López está en ese paso, vamos a decir, ¿no?, donde quiere decirles a los mexicanos qué deben comer y qué deben beber. Yo no sé qué va a seguir después, si va a querer normar el comportamiento de debajo de las sábanas de los mexicanos, si en un momento prohibirá ciertas prácticas sexuales, o pretenderá, para tener una vida sana, hacerlo una vez a la semana, o no sé. Es decir, este proceso de querer controlar la vida de los ciudadanos y en general de la población es un proceso gradual y hemos llegado a excesos pero no resulta, ¿no? Por supuesto. Por experiencias internacionales. Es contraproducente, sí. Exactamente. Es decir, son intentos inútiles, pues. A ver, recuerdo una vez que me parece que fue el presidente Bush padre que dijo que no le gustaba el brócoli. Por supuesto. Y la gente comenzó a comer brócoli. Así es. Sí. Que le molestaba que le dieran brócoli, porque hubo una época en que se le empezaron a encontrar propiedades casi milagrosas al brócoli. Sí. ¿Te acuerdas? Entonces, el presidente pensaba, quizá, yo no sé si tenía intereses en la agricultura, produciendo como productor de brócoli, pero dice uno, bueno... Por eso digo que siempre sale al revés. Sale al revés. Pues. Entonces dice uno, sin embargo, y esto viene con un artículo reciente de esas cosas que lee uno y que después se lamenta haber leído porque perdió el tiempo, dicen que uno de los elementos fundamentales de los autócratas, de los populistas, es la vanidad, que mucho de lo que hacen está movido por la vanidad de querer controlar prácticamente todos los detalles de la vida de los gobernados. Hoy, pues, López está en la etapa alimenticia. Quiere decirnos o quiere establecer criterios y parámetros de lo que debemos consumir, alimentos sólidos, y también en la bebida. Yo no sé si él está enterado, él que presume de que conoce todo el país y lo ha recorrido varias veces. Hay amplias regiones del país, Pascal, donde por razones de marginación o de atraso o también de estar alejados de los centros poblacionales, de los asentamientos humanos, caseríos, no hay agua corriente. Uh-huh. Entonces, los médicos, ante problemas de graves de parasitosis, recomiendan a las madres darle mejor un refresco al niño que el agua contaminada o el agua insalubre que beben. Entonces, es decir, mejor debería él intentar, ante la volatilidad que están viendo varias divisas que están enfrentando y la inestabilidad que se está generando, ya no nomás es producto de este pleito entre China y Estados Unidos, la República Popular China y Estados Unidos, sino el revisar el comportamiento de los mercados ayer y hoy mismo. Esto diría de entrada, Pascal, que el monto total del presupuesto de egresos de la Federación, al menos el proyecto de decreto, debe de ser congruente con esa realidad. Es decir, las probabilidades de una recesión o de un estancamiento de las grandes economías, ya lo vimos con los datos de Alemania ayer, en Estados Unidos ya son más los elementos que hablan, si no de una recesión, sino una etapa recesiva, un periodo prerrecesivo donde hay una caída en el ritmo de crecimiento, y es evidente que eso afectará todavía más
ya de por sí lo afectado por decisiones internas. Es evidente entonces que al crear menos empleos formales, ya ahorita estamos hablando, las proyecciones más recientes hablan de 450,000 empleos formales al año, con un crecimiento de la informalidad, que ya lo registra la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, dada a conocer. En esas condiciones, pues, es evidente que habrá menos recursos para el erario. Al haber menos empleos formales, habrá menos captación de impuesto, pero al mismo tiempo habrá menos demanda, en consecuencia, menos consumo, por lo tanto, menos impuestos, etcétera. O sea, es una cadena, es un círculo vicioso esto. Entonces, la prudencia mínima aconsejaría reducir algunos rubros para ajustarse a esa realidad. Y sin embargo, los primeros elementos que se empiezan a conocer hablan de un crecimiento probable de 7, 8, 9% del monto del presupuesto de este año para el siguiente. Y dice uno, ¿en qué mundo estará viviendo el presidente? ¿Qué realidad estará viviendo? Ya quedan muy pocos días para que entreguen el paquete económico. Su límite constitucional es el 8 de septiembre, que cae en domingo. No sé si vayan ellos a entregarlo el domingo a las 7, 8 de la noche o lo entreguen el viernes, que sería el último día hábil previo al 8 de septiembre. En estas condiciones, Pascal, empiezan a surgir también otros elementos como el del Metrobús, por ejemplo. Las notas, Excelsior trae un artículo muy interesante hoy sobre esta cuestión de la quiebra del Metrobús. El Metrobús, si las personas que lo utilizan no lo saben, es un medio de transporte que opera con déficit. Entonces, el gobierno de la ciudad tiene que entregarle a los operadores o a los concesionarios de este servicio una X cantidad, la cual ha ido en aumento. El extremo es la línea 7 del Metrobús, la que va del Auditorio a Indios Verdes, que te subes a unos autobuses de doble piso, como si estuvieras en Londres, y te cobra 6 pesos, aire acondicionado, muy cómodo, y dices, ¿cómo es posible que esa ruta cobre 6 pesos? Haciendo un cálculo muy elemental, pero muy elemental en cuanto al precio de cada uno de los autobuses, etcétera, las horas muertas, pues ahí mínimo el pasaje debería estar entre los 18 y 20 pesos, mínimamente. Sin embargo, está a 6 pesos. Alguien está pagando ese diferencial. Alguien está pagando. Entonces dice uno, a ver, ¿cómo está esto? Pues ahora, si tú le sumas a eso los subsidios del transporte público, metro, autobuses, metrobús, trolebuses, etcétera, dices, ¿cuándo va a parar eso? Porque al final de cuentas llega un momento en que se genera una situación que la declaró el secretario de Movilidad, donde dice, bueno, tuvimos que dar eso para que no aumente. Él dice el costo, en realidad es el precio del boleto. No sabe mucha economía el joven Layú. Estamos ante una situación, Pascal, donde esto se repite en muchas áreas de la administración pública. En la medida en que un gobierno como el actual no entienda esas constricciones de la economía, donde no entienda que si hay una caída en el crecimiento, mucho, poco o lo que sea, del 2.2, 2.3, crecer 0.5, pues es evidente que eso va a significar varias decenas de miles de millones de pesos que el erario no va a poder recibir. En esas condiciones, lo elemental es, bueno, pues yo me espero, ¿no? O sea, yo detengo el apoyo a esto y esto. Sin embargo, sigue la idea de quitarle dinero a otros programas para llevarlo a Dos Bocas, al Tren Maya, quieren remodelar refinerías con 6-7 mil millones de pesos, que escasamente son 350 millones de dólares, que es nada, pues. Entonces dice uno, ¿cómo es posible? Luego, para poner la cereza en el pastel, tenemos que la mezcla mexicana de petróleo ya está ahorita prácticamente $7 abajo del precio de $55 proyectado para este año. Ayer cerró
Los contratos que se hicieron fueron a 48.53. Y las perspectivas, si se consolida esta tendencia que estamos viendo en los mercados, pues podría llegar a niveles quizá de 35, 40 dólares, y eso sería un golpe durísimo para las finanzas públicas. ¿Qué hará el gobierno? ¿Decidirá seguir gastando más y más en estos disque programas sociales? La pregunta sería, para terminar, Pascal, ¿de dónde saldrían esos recursos? No hay más que 3 vías. ¿Elevas deuda, elevas impuestos o creas nuevos impuestos? Sí, ya dijeron que esas 2 cosas no. Así es, ¿no? O reduces de manera drástica el gasto público. Sí. O una combinación de las 3. ¿Qué va a hacer López? No lo sé, pero creo que, como alguna vez dijo Josefina Vázquez Mota en su campaña presidencial, voy derecho y no me quito. Creo que es probable que López insista en eso, y lo único que hará es acelerar la llegada de esa debacle y esa caída al precipicio en términos económicos, por supuesto. Gracias, Ángel. Nos vemos mañana. Gracias.